Bienvenidos a la Universidad Galáctica, donde la matrícula cuesta un ojo de la cara, dependiendo de la especie. Aquí tenemos al profesor Crixal, un cenurano de 2 metros de altura que parece una mantis religiosa con un ataque de nervios. Sus 4 ojos recorren el aula como si esperara un ataque sorpresa de las placas del techo, lo cual, conociendo este lugar, no es del todo descabellado. Estudiantes, anuncia Crixal con su voz siempre presa del pánico, mientras sus mandíbulas chasquean de ansiedad. Bienvenidos a Cenobiología Avanzada. La probabilidad estadística sugiere que el 47% de ustedes no sobrevivirá este semestre. Por favor, asegúrense de que sus testamentos estén actualizados. El aula queda en silencio sepulcral, salvo por una voz al fondo. Un momento, ¿eso incluye el examen final o solo el martes normal? Todas las cabezas de la sala giran hacia la fuente. Allí, sentado en la última fila, sin siquiera un traje de protección, está Jaque Martínez, el humano. El único estudiante humano de intercambio en todo el sector Centauri, y al parecer, el único ser en la galaxia que cree que las estadísticas pesimistas del profesor Crix parecen un desafío en lugar de una advertencia. Jaque lleva vaqueros y una camiseta que dice, «Mi otro vehículo es tu mamá», en 17 idiomas galácticos diferentes. Tiene los pies apoyados en el escritorio y come tranquilamente algo que el profesor espera que sea un ser ascendente. «Señor Martínez», dice Crix, subiendo la voz varias octavas. «¿Por qué no lleva el equipo de protección reglamentario?» Jaque mira a sus compañeros, todos ellos con lo que solo podría describirse como trajes de protección de la era espacial. «Oh, estas cosas», señala el equipo de protección. En el lugar de alquiler dijeron que no tenían tallas humanas. Algo sobre que la mayoría de los humanos no superan el proceso de solicitud. Un escalofrío colectivo recorre la clase. Todos han oído historias sobre los humanos. Son la especie que vio a un depredador del tamaño de un planeta y pensó, apuesto a que podría montarlo. Ellos son los que inventaron algo llamado deportes extremos, y luego se aburrieron de los deportes extremos regulares e inventaron deportes ultra extremos. Son la especie que pone nerviosos a los Klingon. Además, Jaque sigue completamente ajeno al terror que está inspirando. ¿Qué tan peligrosos pueden ser estos pequeños bichos espaciales? Digo, ustedes los están llamando especímenes. En casa, llamamos a las cosas peligrosas, la cena o los suegros. Las mandíbulas del profesor Crixtal comienzan a castañetear incontrolablemente. En sus 43 años de enseñanza, nunca ha tenido un estudiante que irradie tal desprecio casual por los instintos básicos de supervivencia. Es como ver a alguien hacer malabarismos con antimateria mientras monta en monociclo. «Señor Martínez», el profesor logra chillar. Estos pequeños bichos espaciales incluyen depredadores del ápice que se sabe que consumen estaciones espaciales enteras para la recreación. ¿Eh? Jaque dice genuinamente interesado. ¿Hacen eso antes o después de que los acaricies? Y eso, queridos oyentes, es cuando el profesor Crix se dio cuenta de que iba a necesitar mucho más que su ansiolítico habitual para superar el semestre. El profesor Crixto respira hondo, o lo que sea que hagan los cenoranos cuando intentan no sufrir un colapso mental total delante de sus alumnos. Saca su presentación holográfica de seguridad, que tiene unas 400 diapositivas y más advertencias que el manual de un reactor nuclear. Antes de empezar, anuncia con la voz temblorosa como una hoja en medio de una tormenta cósmica. Debemos repasar el protocolo de seguridad de 47 puntos. Punto 1. Nunca hagas contacto visual directo con ninguna muestra a menos que desees disolverla por completo. ¿Y el contacto visual indirecto? Jaque lo interrumpe, levantando la mano. ¿Y si lo miro a través de un espejo? ¿O si le guiño un ojo? Eso cuenta como medio contacto visual. Todos los alumnos de la clase se giran para mirar a Jaque con la clase de fascinación horrorizada que suele reservarse para ver a alguien intentar acariciar una supernova. El ojo izquierdo del profesor Crixtal empieza a temblar sin control. Punto 2. Continúa el profesor,
intentando desesperadamente mantener la compostura. Mantengan una distancia mínima de 50 metros de todas las unidades de contención, a menos que sean 50 metros. Jake resopla. ¿Cómo se supone que les vas a dar caricias a 50 metros? Ni siquiera es una buena distancia para acariciar. Es más como gritar cumplidos. Desde la primera fila, Sapiri, una aviaria nerviosa que parece como si alguien hubiera cruzado un tucán con un ataque de pánico, emite un chirrido ahogado. Acaba de decir caricias, le susurra a su vecina. Junto a ella se sienta Grunk, un silícido cuya especie evolucionó a partir de rocas sensibles. Por lo tanto, aborda todo con el entusiasmo de la era geológica. Los patrones de comportamiento humano siguen siendo altamente ilógicos. Grunk retumba lentamente. ¿Por qué alguien desearía el contacto físico con criaturas diseñadas para acabar con la existencia? Detrás de ellas, Fizz rebota en su asiento como un electrón con cafeína. Como ser de energía, vive en un estado constante de excitación apenas contenida. Pero incluso ella parece impactada por la actitud despreocupada de Jake. Dios mío, vibra a velocidad supersónica. ¿De verdad planea tocar a las bestias asesinas? El profesor Kikstal ha pasado al punto 15, que trata sobre los procedimientos de evacuación de emergencia y la forma correcta de redactar el testamento durante una brecha de contención. Jake vuelve a levantar la mano. Sí, una pregunta rápida. ¿Cuál es la política de la universidad sobre la adopción de especímenes después del semestre? Por ejemplo, si uno de estos pequeños se conecta conmigo, ¿puedo presentar una solicitud de adopción? El silencio que sigue es tan absoluto que se podría oír caer un quark. El profesor Kikstal mira a Jake durante tanto tiempo que varios estudiantes empiezan a preguntarse si ha entrado en algún tipo de estado catatónico protector. Señor Martínez, el profesor finalmente susurra, estas no son mascotas. Son instrumentos de destrucción cósmica que han sido cuidadosamente contenidos para la seguridad de toda la vida conocida en la galaxia. Bien, ¿pero has intentado darles juguetes? A veces, el comportamiento agresivo es solo aburrimiento. En la Tierra, descubrimos que la mayoría de los animales peligrosos solo necesitaban mejores programas de enriquecimiento y tal vez algo de tiempo de calidad con una pelota de tenis. Zephyr se desmaya. De verdad se desmaya. Simplemente se desploma con un pequeño pío. Grunk gira lentamente su cabeza rocosa hacia Jake. Humano Jake Martínez, ¿entiendes que las criaturas que estudiamos han sido responsables de la extinción de sistemas estelares enteros? Sí, pero esos sistemas estelares, ya sabes, ¿los trataban mal primero? Porque he descubierto que la mayoría de los animales agresivos suelen tener un mal día o necesitan espacio personal. El profesor Kriksto mira alrededor del aula, observando las expresiones de sus alumnos de puro terror mezclado con fascinación morbosa. Empieza a sospechar que este semestre no va a ir según sus planes cuidadosamente trazados. De hecho, empieza a preguntarse si Jake Martínez podría revolucionar la xenobiología por completo o hacer que maten a todos. Probablemente que maten a todos. Pero tal vez, solo tal vez, revolucionar la xenobiología primero. Las 4 manos del profesor Kix tiemblan al acercarse a la unidad de contención en el centro del aula. Es un enorme cilindro transparente que zumba con suficiente energía como para alimentar una pequeña luna rodeada de señales de advertencia en 47 idiomas diferentes. La mayoría traduce aproximadamente tocar esto y morir horriblemente. Estudiantes, anuncia el profesor, su voz apenas por encima de un susurro. Hoy observamos al depredador máximo del sistema volcánico. La criatura responsable del gran silencio del sector 7. La bestia que, sin ayuda de nadie, puso fin a la guerra de Turelian devorando a ambos ejércitos. Contemplen al acechador mortal volcaniano. El campo de contención brilla y se desvanece, revelando lo que solo puede describirse como la respuesta de la naturaleza a la pregunta, ¿y si creáramos algo diseñado específicamente para acabar con todo lo demás? El acechador mortal tiene aproximadamente el tamaño de una pequeña lanzadera,
cubierto de escamas negras como la medianoche que parecen absorber la luz misma. Tiene 6 patas, cada una terminada en garras que probablemente podrían atravesar una armadura de batalla como papel de seda. Su cabeza es alargada y depredadora, con hileras de dientes que brillan como dagas de obsidiana. 2 enormes ojos amarillos escudriñan la sala con la fría determinación de una criatura que jamás se ha topado con algo que no pueda matar. La reacción de la clase es inmediata y predecible. Sepr, que acababa de recuperarse de su desmayo anterior, se desmaya de nuevo con un suave pío. El exterior rocoso de Grunk, de alguna manera, logra parecer aún más aterrorizado de lo habitual, lo cual es impresionante para un ser hecho de piedra. Fizz deja de rebotar por completo, lo que para un ser de energía es probablemente el equivalente a un paro cardíaco. La mitad de la clase se esconde bajo sus escritorios, y la otra mitad parece estar intentando abrir un túnel a través del suelo con la mente. El propio profesor Kreekal se ha quedado completamente rígido, mirando al acechador de la muerte como si estuviera viendo su propia perdición acercarse a cámara lenta. ¿Recuerdan? Chilla. Sin movimientos bruscos, sin ruidos fuertes. No. Dios mío, miren esos adorables mitones asesinos. Todas las cabezas en la sala se giran hacia Jake, que ahora está de pie sobre su escritorio para ver mejor. La muerte. La enorme cabeza del acosador gira hacia él, sus ojos amarillos fijos en el humano con una precisión láser. ¿Puedo acariciarlo?, pregunta Jake, completamente ajeno a que acaba de hacer contacto visual directo con una criatura que supuestamente disuelve a la gente de adentro hacia afuera. O sea, mira esas patas. Son enormes. ¿Y esos ojos? ¿Alguien le ha dicho alguna vez a este pequeñín lo bonitos que son sus ojos? El acosador mortal inclina la cabeza y emite un sonido entre un ronroneo y el ruido de un motor de nave espacial a punto de explotar. La mayoría de la clase lo interpreta como que la criatura se prepara para devorar el alma de Jake. Jake lo interpreta como que la criatura dice: hola, profesor. En serio, ¿cuál es el protocolo para acariciar? Porque me estoy poniendo serio. Por favor, dame atención. Mira. Está haciendo eso de inclinar la cabeza. Ese es el comportamiento universalmente adorable. El profesor Krixtal ha superado el pánico y ha entrado en una especie de estado de terror trascendental. Sus mandíbulas castañetean tanto. Rápido. Están creando un pequeño estallido sónico. Señor Martínez, consigue susurrar. Esa criatura ha matado a más seres conscientes que la mayoría de las plagas galácticas. No es adorable. No busca atención. Calcula la forma más eficiente de consumir tus órganos internos. Bueno, ¿pero lo has considerado? Quizás solo sea agresivo porque todos lo tratan como a un monstruo. O sea, si me encerraran en una caja y susurraran sobre lo peligroso que soy, probablemente también estaría bastante irritable. El acechador de la muerte vuelve a emitir ese ronroneo de motor, y esta vez está inequívocamente dirigido a Jake. Su enorme cola, que termina en lo que solo puede describirse como un arma biológica diseñada por pesadillas, se mueve de un lado a otro como un gato mostrando interés. La voz ronca de borracho retumba bajo su escritorio. Humano Jake Martínez, creo que has malinterpretado fundamentalmente la naturaleza de esta criatura. No. Creo que todos los demás han malinterpretado la naturaleza de esta criatura. Mira, él prácticamente está pidiendo a gritos que le rasquen la panza. Y esas orejas. Un momento, ¿tiene orejas? Puede que sean órganos sensoriales, pero se mueven como orejas. La cabeza del acechador de la muerte se inclina hacia el otro lado y se acerca un paso más a Jake. No acecha, no caza, solo se acerca, como si tuviera curiosidad. El profesor Krixtal se da cuenta, con la horrible claridad que precede a un colapso mental total, de que Jake Martínez podría estar a punto de hacer algo que revolucionará su comprensión de los superdepredadores galácticos o provocará la muerte de todos en la clase de la forma más espectacular posible. Probablemente ambas cosas.
Lo que suceda después pasará a la historia galáctica como el momento en que se revolucionó la xenobiología o como el programa de intercambio más corto de la historia universitaria. Jake Martínez baja de un salto de su escritorio y empieza a caminar hacia el acechador de la muerte. Señor Martínez. No. El profesor Cristal chilla, su voz rompiendo varias octavas y posiblemente algunas barreras dimensionales. Los protocolos de seguridad lo indican claramente. Sí, 50 metros, sin contacto visual, no alimentar después de medianoche. Jake hace un gesto de desdén, continuando su acercamiento. Pero mira a este tipo. Obviamente, lo han malinterpretado. ¿Verdad, grandullón? Sí, lo ha sido. Sí, ha sido un depredador supremo tan incomprendido. El acechador de la muerte, esta criatura legendaria que supuestamente acabó con civilizaciones enteras antes del almuerzo, hace algo que deja a todos en el aula boquiabiertos. No se sienta en una postura agachada depredadora, ni en posición de ataque. Se sienta como un perro de 6 patas, con garras afiladas y dientes de pesadilla. Pero aún así, se sienta. Mira, dice Jake, ahora lo suficientemente cerca como para que el aliento del acechador de la muerte probablemente le esté empañando las gafas. Buen chico. Solo eres un buen chico que ha estado encerrado demasiado tiempo, ¿verdad? Nadie te dijo nunca que eras un buen chico, ¿verdad? Desde debajo de su escritorio, Fizz vibra a una frecuencia que hace zumbar las lámparas. Esto es imposible, ella susurros. Los acechadores de la muerte no tienen instintos de manada. No tienen ningún instinto de unión. Tienen instintos asesinos y más instintos asesinos. En realidad, dice Jake, extendiendo la mano hacia la criatura. Creo que han estado malinterpretando la psicología animal básica. Este pequeñín no es agresivo. Solo está sobreestimulado y poco socializado. ¿Verdad, amigo? El acechador de la muerte olfatea la mano de Jake. Sus fosas nasales son aproximadamente del tamaño de platos, y al exhalar, el pelo de Jake se echa hacia atrás como si estuviera parado frente a un motor a reacción. Entonces, en un momento que requerirá terapia para media clase, el acechador de la muerte roza suavemente la palma de Jake con su enorme hocico. Ahí lo tienes, dice Jake, rascándose detrás de lo que podrían ser las orejas de la criatura. Solo necesitabas que alguien te tratara como un ser vivo en lugar de un apocalipsis andante. ¿Verdad? Sí, lo necesitabas. ¿Quién es un buen superdepredador cósmico? Tú. Eres un superdepredador cósmico buenísimo. La enorme cola del acechador de la muerte empieza a menearse. Menearse. Una cola que probablemente podría atravesar el casco de una estación espacial ahora se menea como la de un Golden Retriever al que acaban de decir que va a dar un paseo. El profesor Crixto ha renunciado a mantenerse en pie y ahora está sentado en el suelo contemplando la escena con la mirada de asombro de alguien cuya visión del mundo acaba de ser puesta patas arriba y usada como trapo de cocina. Esto es imposible, murmura. 47 años de investigación xenobiológica. 47 años. Oh, y mira esto, dice Jake, pasando las manos por el flanco del acechador de la muerte. Estas escamas no son blindaje. Son órganos sensoriales. Ha estado atrapado en ese campo de contención con una sobrecarga sensorial constante. Con razón estaba de mal humor. Eso es como intentar dormir junto a una obra en construcción toda la vida. El acechador de la muerte emite un sonido que solo puede describirse como un rugido de satisfacción. Es el tipo de sonido que hace un gato cuando encuentra el lugar soleado perfecto. Excepto que este gato es del tamaño de una nave espacial pequeña, y en teoría, podría conquistar sistemas solares. Y estas garras, continúa Jake con su comentario continuo, aparentemente sin ningún instinto de supervivencia. No son armas. Son herramientas de excavación. Este tipo probablemente sea un quemador. Quiere hacer guaridas y túneles, no cortar a la gente en pedazos fáciles de comer. Grunk emerge lentamente de detrás de su escritorio,
sus rasgos pétreos, de alguna manera, logran transmitir un desconcierto total. Humano Jaque Martínez está sugiriendo que el depredador más temido del espacio conocido es en realidad una mascota. No una mascota, corrige Jaque, ahora dándole al acechador de la muerte lo que solo puede describirse como caricias en la panza mientras la enorme criatura se da la vuelta. ¿Un amigo? Solo ha estado solo, ¿verdad, grandullón? Nadie jugó contigo ni te dijo que eras bueno en algo más que en asesinar. Pero eres bueno en muchas cosas, como ser adorable y tener las escamas abdominales más suaves de la galaxia. Las 6 patas del acechador de la muerte ahora patean suavemente en el aire y emiten un sonido que es inconfundiblemente un ronroneo. Un ronroneo que causa una pequeña actividad sísmica, pero sigue ronroneando. El profesor Sixtal mira alrededor de su aula, observando las expresiones de asombro y confusión existencial de sus alumnos. Luego mira a Jaque Martínez, quien está enfrascado en un entusiasta juego de frotamientos de barriga con la criatura más temida de la historia galáctica. Necesito un trago, dice el profesor en voz baja. Necesito varios tragos. Necesito replantearme toda mi carrera. Necesito llamar a mi terapeuta. Necesito llamar a los terapeutas de todos. Jaque levanta la vista de donde está rascando detrás de los órganos sensoriales del acechador de la muerte. La enorme criatura ahora está despatarrada de espaldas como un gato doméstico satisfecho. ¿Sabe, profesor? Esto realmente no es tan complicado una vez que entiendes la psicología humana básica. Llevamos miles de años lidiando con esta misma situación. El profesor Cristóbal, que ha pasado de estar sentado en el suelo a tumbado boca arriba mirando al techo, emite un sonido que podría ser una risa o el inicio de un colapso psicológico total. Por favor, dice débilmente, explícame cómo tiene sentido esto. Bien, así es la cuestión, empieza Jaque, sin dejar de rascar rítmicamente los lugares que ha decidido que son sin duda los favoritos del acechador mortal. Los humanos evolucionamos junto con los depredadores en manada. Lobos, grandes felinos, incluso reptiles. Toda nuestra estrategia de supervivencia se basaba en descubrir qué animales querían comernos y cuáles solo querían que los dejaran en paz, o mejor aún, cuáles podrían ser un aliado útil. El acechador mortal emite otro de esos ronroneos de motor y roza el hombro de Jaque con la fuerza suficiente para derribar un edificio pequeño. Jaque se ríe y sigue hablando. ¿A ver qué llaman comportamiento de superdepredador? Nosotros. Llama a un animal mal socializado que lo está pasando mal. Miren la evidencia. Este tipo estuvo aislado, constantemente rodeado de campos electromagnéticos de contención que probablemente estaban volviendo locos sus órganos sensoriales, y todos los que interactuaban con él lo trataban como un arma en lugar de como un ser vivo. Zephyr finalmente logró mantenerse consciente el tiempo suficiente para asomarse desde detrás de su escritorio. Pero las colonias gorjean nerviosamente. Los sistemas estelares enteros que quedaron en silencio. Sí, sobre eso, dice Jaque, ahora enfrascado en lo que parece ser un vigoroso juego de tira y afloja con la cola del acechador de la muerte, que la criatura parece disfrutar inmensamente. ¿Alguien ha investigado realmente qué pasó con esas colonias? ¿De verdad lo han investigado? ¿O simplemente asumieron que, como este tipo enorme y aterrador estaba cerca, debía de comérselos a todos? El profesor Cristal se incorpora. Su curiosidad científica finalmente supera su crisis existencial. Los informes indicaban una destrucción masiva, ausencia total de señales de vida. Cierto. ¿Pero destrucción cómo? ¿Fueron patrones de depredación? ¿O fue algo completamente distinto? Porque por lo que puedo ver aquí, el comportamiento natural de este tipo es excavar. Esas garras no están diseñadas para cortar carne. Están diseñadas para mover enormes cantidades de tierra y roca. Y esos dientes no son de carnívoros. Fíjense en los patrones de desgaste. Jaque le abre la boca al acechador mortal, lo que hace que la mitad de la clase se desmaye de nuevo. Pero tiene razón. Los dientes, aunque enormes e intimidantes,
Muestran patrones de desgaste consistentes con aplastar y moler, no con desgarrar carne. No es un depredador, continúa Jake, dejando que la enorme criatura le muerda el brazo juguetonamente mientras explica. Es un terraformador. Esas colonias destruidas probablemente no fueron devoradas. Probablemente fueron renovadas. La especie de este tipo probablemente va a planetas y remodela el paisaje. Crea sistemas subterráneos, modifica el entorno. El problema es que nadie se molestó en preguntar a las colonias si querían ser renovadas. La voz pétrea de Grunk resuena con algo que podría ser comprensivo. Sugieres que los acechadores mortales son ingenieros ambientales. Exactamente. Míralo. Es básicamente un equipo de construcción viviente. Esos órganos sensoriales probablemente puedan detectar inestabilidades geológicas, depósitos minerales, sistemas de agua subterránea. No intenta matar a nadie. Intenta mejorar su propiedad. La falla en la comunicación probablemente se deba a que nadie intentó establecer un protocolo de primer contacto adecuado. El acechador de la muerte, como para demostrarle a Jake, comienza a reorganizar suavemente el mobiliario del aula con precisión, creando lo que parece ser una disposición de asientos estructuralmente más sólida. El profesor Crickstall observa fascinado cómo su aula, cuidadosamente organizada, se transforma en algo ergonómicamente superior. Pero la agresión vibra en Fizz desde su rincón. Los ataques a las estaciones espaciales. Comportamiento por estrés. Jake lo explica ahora, sentado cómodamente contra el flanco del acechador de la muerte como si fuera un sofá viviente. Imagina que alguien te mantuviera encerrado en una habitación pequeña, expuesto constantemente a estimulación dolorosa. Y cada vez que alguien viniera a verte, estaría aterrorizado y hostil. Probablemente tú también reaccionarías. Los humanos lo descubrieron hace siglos con todo, desde osos hasta cocodrilos. El peligroso. La etiqueta suele ser simplemente una mala gestión ambiental. El profesor Crix se pone de pie lentamente, observando su aula transformada y a la criatura que ronronea con satisfacción y que ahora organiza sus materiales de enseñanza en pilas ordenadas y lógicas. Está sugiriendo que todo nuestro enfoque de la xenobiología ha sido fundamentalmente defectuoso. No defectuoso, dice Jake diplomáticamente, rascando detrás de los órganos sensoriales del acechador de la muerte de nuevo, provocando otro ataque de ronroneo sísmico. Solo miedo. El miedo te hace ver amenazas donde podría haber oportunidades. Los humanos aprendieron hace mucho tiempo que a veces la criatura más aterradora solo necesita que alguien la trate con respeto básico y tal vez lance una pelota de tenis. No tenemos pelotas de tenis en el espacio, señala Grunk. Jake sonríe. Entonces tendremos que ser creativos. Pero apuesto a que a este tipo le encantaría un buen juego de buscar un pequeño asteroide. La cola del acechador de la muerte se mueve con entusiasmo ante esta sugerencia, haciendo que varias placas del techo se aflojen por vibración. 3 semanas después, su noyología avanzada se ha convertido en la clase más popular en la historia de la Universidad Galáctica. No porque los estudiantes sean ansioso por enfrentar el peligro mortal, pero porque se ha corrido la voz de que el aula del profesor Crickstall se ha transformado en lo que solo puede describirse como el zoológico de mascotas más inusual de la galaxia. Jake Martínez se sienta cómodamente junto a su compañero acechador de la muerte, cuyo nombre resulta ser algo así como Garbleclick Perramble, pero a quien Jake ha apodado cariñosamente Digue. La enorme criatura se ha convertido en el asistente no oficial del aula, organizando cuidadosamente los materiales de estudio con sus enormes garras y proporcionando asientos sorprendentemente cómodos para los estudiantes durante las clases. Hoy, el profesor Crickstall anuncia que su voz es significativamente más tranquila que hace 3 semanas. Examinaremos a los gritones cristalinos del sistema Vegas. Tengan en cuenta que estas criaturas son conocidas por producir frecuencias sónicas que pueden romper enlaces moleculares y han sido responsables de la destrucción de 17 estaciones de investigación. Jake levanta la mano y el profesor Crickstall ya no se inmuta cuando esto sucede. Progreso. Profesor.
¿Hemos considerado que tal vez no están gritando de ira? Tal vez solo intentan cantar y nadie les ha enseñado a controlar el volumen. Dige hace un rugido de aprobación y empuja suavemente una pantalla holográfica para que la fila de atrás pueda ver mejor. Sepr, que ahora se sienta con confianza en la primera fila en lugar de esconderse debajo de su escritorio, se anima con su propia observación. El análisis de frecuencia muestra patrones consistentes con la composición musical, más que con llamadas territoriales agresivas. Grunk, quien ha desarrollado lo que solo puede describirse como un respeto profesional por los métodos poco convencionales de Jaque, añade su lenta y mesurada contribución. El humano Jaque Martínez ha demostrado 17 veces que la aparente agresión a menudo enmascara necesidades sociales o ambientales insatisfechas. Fizz da saltos de emoción en su asiento. ¡Ay! ¡Ay! ¿Podemos probar la teoría? Puedo modular mis frecuencias energéticas para armonizar con sus canciones. Tal vez solo quieran unirse a un coro. El profesor Crixto observa su aula transformada y se da cuenta de que algo profundo ha sucedido. Sus alumnos ya no tienen miedo. Sienten curiosidad. Piensan críticamente en lugar de simplemente memorizar protocolos de seguridad. Se preguntan ¿qué pasaría si? En lugar de ¿cómo evitamos una muerte horrible? Muy bien, dice, levantando la vista. Los protocolos de contención para los gritones de Cristaland. Pero primero vamos a establecer protocolos de comunicación. Jaque, te pongo a cargo de los procedimientos de primer contacto. Genial. Jaque sonríe, dándole a Dige una palmadita cariñosa. Primer paso, acércate con respeto en lugar de miedo. Segundo paso, intenta comprender lo que realmente necesitan en lugar de lo que creemos que intentan hacer. Tercer paso, ver si quieren ser amigos. Esa no es una metodología científicamente rigurosa, señala Grunk. No, dice el profesor Krixt lentamente. Pero tiene una tasa de éxito del 100% hasta ahora, lo cual es mejor que nuestro enfoque anterior. Como convocado por la mención de las tasas de éxito, el decano de estudios xenobiológicos aparece en la puerta. El decano Borak es un imponente ser cristalino que suele poner nervioso al profesor Krix con solo existir. Hoy, sin embargo, parece más confundido que intimidante. Profesor Crixtal, dice el decano, su voz reverberando como campanas de cristal. He estado recibiendo algunos informes inusuales sobre su aula. Algo sobre estudiantes que solicitan extender su laboratorio. Horas y, de hecho, ofreciéndose como voluntario para trabajar con especímenes peligrosos. Jaque levanta la vista de donde ahora está trenzando patrones decorativos en los arcillos sensoriales de Dige. Oh, hola, decano Borak. Sí, resulta que la mayoría de sus especímenes peligrosos son simplemente incomprendidos. Dige me ha estado ayudando a rediseñar los protocolos de contención para que se parezcan menos al confinamiento solitario y más a hábitats adecuados. ¿Verdad, amigo? Dige muestra con orgullo un plano holográfico en el que ha estado trabajando, que muestra un sofisticado sistema ambiental que aborda las necesidades específicas de las diferentes especies en lugar de simplemente mantenerlas encerradas en cajas estériles. El decano Borax mira el plano, luego a Dige, luego al aula llena de estudiantes que discuten con entusiasmo la teoría xenobiológica en lugar de parecer que asisten a su propio funeral. Profesor, sus estadísticas de mortalidad han bajado al 0%. Sí, bueno, dice el profesor Crixtal, enderezándose con algo que podría ser orgullo. Resulta que cuando tratas a las formas de vida potencialmente peligrosas con respeto e intentas comprender su verdadera. Si se atienden las necesidades, es mucho menos probable que te maten. Es curioso cómo funciona eso, añade Jaque alegremente. Es casi como si la mayoría de las especies no quisieran asesinar a todo el que conocen. Solo quieren ser comprendidas y tal vez conseguir comida decente y condiciones de vida cómodas. El decano Borak observa la sala una vez más, observando a los estudiantes planeando con entusiasmo estrategias de comunicación con criaturas cristalinas.
Un enorme acechador de la muerte organizando con satisfacción materiales educativos y un humano que parece haber revolucionado accidentalmente todo su enfoque de la xenobiología mediante la simple aplicación de la empatía básica. Continúe, profesor, dice el decano finalmente. Y profesor, recomiendo sus nuevas metodologías al Consejo de Estándares Científicos Galácticos. Después de que el decano se vaya, Jake observa a sus compañeros y sus diversos proyectos. Zephyr está componiendo lo que ella llama canciones de amistad interespecies. Grunk está calculando la belleza matemática de las relaciones simbióticas. Fizz está prácticamente vibrando de emoción por la lección de la próxima semana sobre seres de energía que podrían querer a alguien con quien bailar. Así que, dice el profesor Jake, dándole a Dige una última. Se rasca detrás de los órganos sensoriales. ¿Qué estudiaremos la semana que viene? El profesor Crux abre su programa de estudios, que ha estado reescribiendo por completo basándose en el enfoque de Jake. Los devoradores fantasmas de la nebulosa próxima. Se llaman fantasmas porque entran y salen de nuestra realidad y devoradores porque aparentemente consumen estaciones espaciales enteras. Los ojos de Jake se iluminan con el tipo de entusiasmo que habría aterrorizado al profesor Crix hace un mes. Ahora solo le despierta curiosidad por lo que van a descubrir. Apuesto a que son interdimensionales y no se dan cuenta de que están chocando accidentalmente con nuestras cosas. Jake reflexiona. Tal vez solo necesitan un mejor entrenamiento de conciencia espacial y probablemente algunos bocadillos interdimensionales. Todo está de mal humor cuando tiene hambre. Y Jer emite un rugido de aprobación que se traduce aproximadamente como que este humano entiende el universo mejor que la mayoría de los científicos. El profesor Crixtal mira su plan de clase, mira su aula transformada, mira a sus estudiantes que ahora están entusiasmados con la xenobiología en lugar de aterrorizados. Lo anota en su cuaderno de calificaciones. El programa de intercambio humano, escribe, se extiende indefinidamente para el avance de la ciencia galáctica y la prevención de malentendidos con entidades cósmicas potencialmente amistosas. Y en lo más profundo de su mente, una vocecita se pregunta si tal vez, solo tal vez, los humanos no son la especie más imprudente de la galaxia después de todo. Tal vez solo son la especie más optimista de la galaxia, lo cual, en un universo lleno de criaturas incomprendidas que solo quieren que alguien las comprenda, podría ser justo lo que todos necesitan. Incluso si insisten en llamarlo todo amigo y preguntar si pueden acariciarlo.